Empezamos con los desarrollos de la clase de hoy. Vamos a continuar con lo que estábamos analizando en la clase anterior. Hagamos un raconto breve del tema que estábamos contando, que era el cierre de la clase anterior. Estábamos analizando al filósofo del derecho italiano Sergio Cota y su explicación, la explicación que él da de qué manera se vinculan la condición dialogal del hombre con el derecho, que le va a permitir a él no solo explicar la relación o la vinculación entre el derecho y la existencia humana, sino va a poder dar respuesta a varios de los interrogantes fundamentales, entre todos, tal vez el más importante, que analizamos en alguna oportunidad con el texto del derecho, que es el de la obligatoriedad del derecho. Para marcar de paso y para marcar la importancia desde otro ángulo de la obligatoriedad, diremos que es importante su justificación porque todo un sistema jurídico, todo el ordenamiento jurídico, que no es más que la formalización del concepto de derecho, va a recibir su fundamentación del concepto de la idea misma de derecho. Por lo tanto, es probable que si el concepto de derecho no reúna los requisitos que conceptualmente debe reunir conforme a su esencia, tengamos un sistema jurídico que se sostiene o puede llegar a sostenerse válidamente, pero de una manera ficcionada. Aun cuando un sistema jurídico sea eficaz implica la posibilidad de cumplirlo de hecho, va a requerir necesariamente para legitimar, para su fuerza vinculante, para su obligatoriedad, que se apoye en otro tipo de consideraciones. Recordemos esto, Cota va a hacer un análisis, él llega a la definición del significado más profundo partiendo de un análisis que denomina su filosofía o su método, habíamos contado que era un análisis ontofenomenológico, onto porque va al ser, o intenta ir al ser más profundo del derecho, partiendo o intentando partir de lo que sería el ser más profundo del hombre, y fenomenológico porque para llegar a la realidad última de cualquier ente, de cualquier realidad humana, tenemos que, o lo primero que encontramos es lo que se muestra de esa realidad, es lo que, como les dije, los griegos llamaban fenómeno, cómo se aparece. Pero el fenómeno, que es cómo aparece la realidad humana, incluida nosotros mismos, por supuesto, incluido cada uno de nosotros, solo muestra un punto de entrada, y para llegar a nuestro ser más profundo, o dicho de manera amplia, al ser más profundo de cada ser personal, tenemos que superar esa primera lectura que es la apariencia. Y como decían los griegos, ir desvelando, ir descubriendo, precisamente corriendo los velos que cada realidad presenta en su manifestación. Esto es lo que va a intentar hacer él con el derecho. Después había dos lecturas. ¿Cómo conocemos el derecho? El autor nos dice que hay un conocimiento precientífico, que era lo último que conté. Este conocimiento precientífico del derecho sería un conocimiento popular, si se quiere, o un conocimiento que puede tener cualquiera sin necesidad de preparación o formación. Marca dos actitudes bien diferentes. Una actitud, si se quiere, negativa, y una actitud positiva. La percepción del sentido común o el precientífico nos conducen a dos lugares, o bien a una interpretación o una lectura negativa, o bien a una lectura e interpretación positiva. La lectura negativa, dijimos, era entender al derecho como un conjunto de exigencias, de mandatos que permean toda nuestra vida y que en líneas generales los que nos marcan son limitaciones, restricciones,
costos o costes en la actividad, y muchas veces tener que optar por comportamientos que probablemente no sean los que nosotros decidiríamos en primera instancia. Esto, si nosotros nos quedáramos exclusivamente con esto, y ese conjunto de reglas podría identificarse con el derecho positivo o con las leyes puestas, claramente el derecho tendría, ¿se acuerdan de esa tabla que en su momento hicimos cuando explicábamos la relación del hombre con el derecho y la cultura, y si había posibilidad de colocarlo en una tabla con un signo menos o en una tabla con un signo más, y venía la cuestión de la ambigüedad? No, claramente, si el derecho fuera exclusivamente esto, tendríamos que colocarlo, como decían Kelsen y como sostenía Marx, del lado de los productos negativos. Pero también hay una lectura positiva, que es permanentemente o muy seguido, o a veces hasta sin darnos cuenta, ante alguna ofensa, ante algún daño, ante alguna problemática, inmediatamente nos expresamos de esta manera: no tiene derecho, no hay derecho, este es mi derecho. Y ahí va a aparecer una imagen más positiva, precientífica, que sería la del derecho subjetivo, la de los derechos subjetivos. Hay un conflicto, claramente una contradicción entre dos lecturas. Al hombre común puede parecérsele esto como un conflicto, si llega a detectar las dos, y entonces algunos sostienen que habría que eliminar cualquiera de las dos instancias. No tendríamos que hablar de derecho subjetivo, sino simplemente de derecho objetivo y de limitación. Y otros dicen, eliminemos el derecho objetivo y quedémonos exclusivamente con lo que se llama derecho subjetivo. Por de pronto no podría hacerse esto, porque inmediatamente se generarían colisiones muy fuertes y muy frecuentes en el entramado social. Pero por otro lado, hay un dato que supera esta especulación. El dato que supera esta especulación es el que nos dice que necesariamente, cuando hablamos de derecho subjetivo, el derecho subjetivo tiene que aparece o ha aparecido a partir de su reglamentación, sea normalmente a posteriori. Y también toda reglamentación no puede girar o reglamentar en el vacío. Toda reglamentación, derecho positivo, supone la existencia de algo que reglamente y concede, y ahí estamos nuevamente ahora en presencia del derecho subjetivo. Lo sabemos quienes estudiamos derecho, que esto explicaría esa dicotomía de deber-obligación, obligación-deber. Son inescindibles, no pueden separarse, salvo conceptualmente para estudiarla, pero en la realidad concreta, en la ontología de lo jurídico, deber y obligación, obligación y deber, están permanentemente, se llaman, se complementan mutuamente, y no puede pensarse uno separado del otro. Luego de hacer este análisis, vuelve a preguntarse sobre si es posible explicar al derecho, y para esto, en la investigación, Cota dice, vamos a partir de algunas preguntas. La primera pregunta que se hace quien investiga el derecho es: ¿qué es el derecho? Primera pregunta a la que hay que responder, o última pregunta: ¿qué es el derecho? Respuestas a esta pregunta. Dice Cota, se han dado dos respuestas a esta pregunta. La primera es lo que él denomina una explicación por las causas morfológicas, es decir, por la forma. La primera respuesta que se da a qué es el derecho es una explicación morfológica, por su forma. Entonces se diría o se dice que el derecho es un conjunto o un conglomerado de reglas o de disposiciones. Si utilizamos la terminología típica del positivismo, diríamos un conjunto de leyes. Sin embargo, esto no respondería a la pregunta ¿qué es el derecho? ¿Por qué? Sería una respuesta al estilo de
cómo es el derecho. Y si uno analiza cualquier realidad, no solamente la jurídica, dice Cota, preguntarse o alcanzar la forma de aquello que está investigando no responde a lo que eso que está investigando, cuál sería su esencia o su ser más profundo o último. Hay una segunda instancia, entonces dice él, dejamos la explicación morfológica, que es el conjunto de leyes, y pasamos al interior, como si se tratara de un organismo viviente. Pone el ejemplo de un organismo vivo, minúsculo, que uno lo puede analizar con una lupa, pero después tendría que ir más en profundidad, y para esto, por ejemplo, podría colocarse un preparado con este organismo vivo o no, histológicamente o biológicamente, en un microscopio de alta potencia y ver cómo es su estructura, de altísima potencia, ¿no? como un microscopio sofisticado, como los que hay en la actualidad. ¿Qué encontraríamos entonces si nos metemos dentro del conjunto de leyes? Que las leyes, o de los conjuntos de normas, que las leyes son normas, presentan una estructura que tiene, por un lado, una prescripción, y por otro lado, usualmente, no siempre, esto es cierto, usualmente o habitualmente, pero no siempre, acompañado de una sanción. La estructura de la norma, que es la estructura de la forma o de la ley, tiene hacia adentro lo que denominamos la prescripción y la sanción. La prescripción tiene una parte que denominamos que es una parte de hecho, que es un postulado genérico de hecho, y luego lo que debe realizarse en función de ese postulado o esa consigna genérica de hecho, por ejemplo, todas las mujeres mayores de edad deben empadronarse. La idea genérica, la obligación, y si quisieran le podríamos agregar una sanción. En caso de no hacerlo, recibirían una multa económica. Ahí tienen internamente lo que es la estructura de una norma. Y nos vuelve a decir, esta es la explicación habitual en teoría, pero sigue sin darnos respuesta a la cuestión más importante, porque responde a la pregunta ¿cómo es? Y no ¿qué es el derecho? Y acá nos detenemos, el autor se detiene para marcar dos ideas claves. Él dice, toda la teoría jurídica moderna, cuando intenta responder sobre qué es el derecho, llega hasta acá. La ciencia jurídica, la dogmática jurídica, la ciencia generada en la modernidad sobre el derecho, cuando se pregunta si podemos ir más allá, si hay alguna posibilidad de superar estos dos niveles, nos dice, la primera respuesta nos dice, no podemos ir más allá, no podemos superar estos dos niveles. Solo podríamos hacerlo, pero ya no como una investigación jurídica, sino, por ejemplo, como una investigación a la que se dedicasen otras disciplinas. Por ejemplo, si uno se cuestionase si en ese concepto de derecho, que es lo formal y lo estructural, tiene cabida la justicia, un autor, un moderno, un teórico del derecho, diría, esa respuesta hay que buscarla fuera del derecho. Tendríamos que ir a buscarla, por ejemplo, a la política jurídica, o tendría que ser un análisis sociológico o un análisis político, pero ya no estaríamos dentro del derecho. Nos dirían, por ejemplo, habría que hacer un estudio no necesariamente interdisciplinario, porque no habría manera de conectar el derecho con la política y la sociología, sino de disciplinas hacia afuera. Y la segunda respuesta, que es más tajante y más contrastante y más negativa, nos dice, si nosotros pretendemos ir más allá de esta explicación que la ciencia nos da sobre lo jurídico,
estaríamos cayendo necesariamente en una actitud irracional o en una ideología. Esta es la respuesta, por ejemplo, que da Kelsen y que vamos a analizar, probablemente la analicemos mañana. Él dice, si queremos ir más lejos de lo que es el derecho, y por ejemplo, para vincularlo con la justicia, caeremos en un irracionalismo o en una ideología. Hay que ir más lejos. Entonces, Cota dice, preguntémonos si la respuesta final puede estar en averiguar la causa, precisamente la causa fin o causa final del derecho. ¿Y cuál sería la pregunta que responde a la causa final o fin del derecho? El porqué del derecho. Habría que preguntarse, ¿por qué existe el derecho? Bueno, acá hago una acotación porque muchas veces se confunde. Cuando uno pregunta, parte de mi experiencia es, cuando uno pregunta sobre el significado del derecho, las respuestas habituales son, si uno tiene alguna duda, son el por qué. ¿Qué es el derecho? El derecho es algo que busca la paz. Estamos respondiendo mal. La pregunta no es el por qué, sino qué es el derecho. ¿Está mal la respuesta? Tal vez no esté mal, pero no es lo que se pregunta. Tampoco podría responder a qué es el derecho, diciendo el derecho es un conjunto de leyes, porque ahí estaría dando una respuesta del primer tipo, que alude a la forma o que alude a la estructura. La respuesta a la causa final, dice Cota, es la siguiente, y acá dice él, habría un consenso, no habría problemas en identificar como finalidad del derecho el generar un orden estable en la convivencia. Dice él, hay consenso en esta respuesta, no sería objeto de muchas críticas. Si se nos preguntara sobre la finalidad, podríamos decir establecer un orden en la convivencia. Pero Cota se cuestiona o hace cuestionamientos que su propia lectura puede recibir para entonces poder avanzar un poco más. Y él dice, sin embargo, no sería una respuesta del todo satisfactoria, porque alguien podría plantear, hablamos de la necesidad de un orden estable, y entonces podría venir, si se quiere, la contrapropuesta o el argumento en contrario, es decir, pero ¿de dónde sacamos o en qué nos apoyamos para decir que el ser humano necesita para la convivencia establecer un orden que después pueda no modificarse o quede intocado o intente quedar de aquí para siempre? Habría que fundamentar un poco más el hecho de sostener que es necesario establecer un orden para la convivencia misma. Cualquiera sea la respuesta, se cierra o no se cierra, si es cierto esto posible o no puede retrucarse, dice él, no nos da una respuesta satisfactoria tampoco. Fíjense, esto ya lo estuvimos conversando, lo estuvimos hablando, y a consecuencia de que hubo algunas preguntas, hubo preguntas importantes e interesantes, me parece que está calando bien la idea de qué es lo que nosotros queremos poner en crisis en la formación habitual en el derecho. ¿Qué es lo que se hace o se ha hecho habitualmente cuando nos acercamos al derecho? Cuando nos acercamos al derecho nos ofrecen un muy variado panorama de su forma y de su estructura. Y en alguna oportunidad nos habla de sus finalidades, pero no nos dicen nada más. Lamentablemente, los sistemas de formación jurídica todavía están impregnados de esta limitación, que para ellos, por supuesto, para quienes consideran que enseñar derecho es esto, no constituye una limitación, sino que constituye si se quiere, un techo, algo que no podemos superar. Pero la formación jurídica responde, yo diría, casi su totalidad a estas dos etapas, a
cómo es lo que estamos aprendiendo y cuál es su finalidad, pero el qué es, la respuesta al qué es, ¿dónde está? Diríamos, sin mor de agrandarnos, por eso está filosofía del derecho. Por eso está filosofía del derecho, cátedra 2, para tratar de dar una respuesta antes que nos vayamos convencidos de que tenemos la respuesta del derecho en el bolsillo y no tenemos nada, aparecemos nosotros. Filosofía del derecho, cátedra 2, apelando al genio de muchos filósofos del derecho que ustedes ya conocen y ahora están conociendo uno nuevo que es Costa. Bien, él dice, nos falta la causa originaria. Para entender qué es el derecho nos falta la causa originaria. Y usa una analogía que yo diría que si no lo hubiera conocido y no fuéramos, por supuesto, de generaciones diferentes y además casi imposible de conocer por la distancia, diría que por el Tomodomi, él va a usar una analogía que son los lentes. Las gafas, en la traducción del libro dice gafas. Es clarísima, esta analogía es impresionante porque es clarísima. ¿Por qué usamos anteojos? Cambiemos de objeto de conocimiento y pasemos del derecho a la vista, a la visión. ¿Sí? ¿Por qué usamos anteojos? La primera respuesta, si vamos o hacemos la primera consulta, porque tenemos ciertas dificultades al leer, que es lo que nos pasa habitualmente a todos, que es un fenómeno denominado presbicia, que es la pérdida de visión, tiene que ver con el paso de los años. El oftalmólogo nos dirá, necesitas anteojos, no ves bien, tenés dificultades, no hay ningún problema neurológico, no hay nada, quédate tranquilo, el problema es que tenés una disminución en la visión. Entonces, es necesario, te receto anteojos o lentes para que a partir de ahí, entonces vos puedas ver. Esto es para ver. Yo no sé hasta ese momento qué es lo que me pasa. Yo solamente sé que no puedo leer, que tengo dificultades. Entonces, dice Cota, uno tendría, y seguramente uno dé un paso más. No se va a contentar simplemente con que el oftalmólogo le diga, mira, ese problema lo vamos a resolver dándote anteojos. Le vamos a preguntar por qué. No hay alguna manera de que no use anteojos, que siga con mi visión normal, y él nos va a contestar, no, es que el problema radica en que tenés un defecto, un problema en la visión. Entonces, pues, por ejemplo, pasaríamos de la presbicia, que es una disminución en la visión, por ejemplo, a una miopía, que ya es un defecto importante. Entonces, fíjense, la cuestión no estaría en que nos diga, usás anteojos para ver mejor, sino en que los tenés que usar porque hay un defecto necesariamente que no puede resolverse si no empezás a utilizar anteojos. Esta es la causa originaria. Si pasamos de la analogía que él hace con los anteojos a la vida humana, diríamos, el derecho sí está para, como finalidad, lograr una convivencia, pero está no de manera aleatoria ni opcional. Debe haber algún defecto en los seres humanos cuando convivimos que explicaría la presencia del derecho. Si logramos explicar o describir esto, estaríamos tocando en principio el ser más profundo del derecho. Recuerden entonces la analogía de los anteojos. Descubrir cuál es el defecto inherente a la condición humana que explicaría la realidad del derecho. Y empieza tratando de dar
una respuesta y descubrir la causa originaria, nos propone lo siguiente. Él dice, si quisiéramos descubrir el concepto o un concepto de derecho aplicable a todos los tiempos y a todas las épocas, y el derecho es un fenómeno presente en todas las culturas, y encontrásemos algún dato que se repita, algo que esté presente en todas las culturas y en el derecho de todas esas culturas, encontraríamos entonces la esencia del mismo. Porque el derecho es un fenómeno que está presente en todos los tiempos. No hay cultura, y esto en función de los avances y los avances etológicos, en la que no haya rudimentos de lo que denominamos o vamos a denominar instituciones jurídicas. Y dice, veamos entonces expresiones del derecho, formas del derecho. Y estas formas del derecho, dice él, están en todas las culturas, han estado en todas las culturas. Por lo tanto, si logramos descubrir algo ahí, habremos dado un paso muy importante. Y trabaja sobre 4 instituciones jurídicas, que ustedes ya conocen, o seguramente ya han conocido o están conociendo. 4 instituciones. Y dice, vamos a trabajar con la propiedad. Vamos a trabajar con las sucesiones. Vamos a trabajar con las asociaciones y vamos a trabajar con el proceso. ¿Cuál es el objetivo de indagar en el proceso, en las sucesiones, en las asociaciones y en la propiedad? ¿Cuál es el motivo? Ver si es posible detectar allí ciertos rasgos del hombre. ¿Por qué existen estas instituciones y no otras? ¿Y qué tienen de particular? Rápidamente nos dice, ya lo conocemos, ¿qué es la propiedad? Ustedes ya lo saben, la propiedad es más que la posesión. La propiedad inicia con la posesión, pero la propiedad es fundamental para hacer valer, para tener formalmente un derecho sobre algo que se posee. Por eso, la posesión en la historia de la humanidad tuvo que completarse con la institución propiedad. Y cuando nos referimos a propiedad, nos dice cualquier tipo de propiedad, pública, privada, individual, colectiva. Esto es la propiedad, una manera de tener certeza sobre el derecho sobre un objeto que, por supuesto, poseemos. Pasa a las asociaciones y nos dice, la idea más sencilla de asociación es un conjunto de voluntades que trabaja junto para el logro de una finalidad determinada. Eso es una asociación. Un conjunto de voluntades, 2 o más voluntades, que se fijan en un objetivo e intentan conseguirlo. Cualquiera sea la asociación, con fines de lucro, sin fines de lucro, civil, política, etc. Tercero, sucesión. Acá interviene, la sucesión está precisamente para que podamos de alguna manera permanecer en el tiempo, ya sea por la vía del testamento o por la vía de la sucesión que se abre sin testamento, pero con la idea de permanecer en el tiempo. Y por último, el proceso tiene como objetivo, este es un gran logro de la modernidad, es reemplazar la venganza por mano propia en caso de conflicto por un proceso resuelto por un tercero imparcial, que habitualmente es el juez. Podemos, dice él, rastrear en estas instituciones jurídicas algunos datos que son interesantes. Primero, por ejemplo, la propiedad. ¿Por qué el hombre habría de generar, más allá de la posesión que le alcanzaba con tener a disposición un objeto, la propiedad? Para sentirse seguro. ¿Y por qué para sentirse seguro? Probablemente, si alguien tuviese solo la mera posesión de un objeto, podría ser
atacado en términos no solamente físicos, sino en términos de validez, podría perder la posesión de este objeto y en consecuencia el poseedor sería quien ahora puede disfrutar de ese objeto que me ha sacado a mí. Me sentiría inseguro. La propiedad parece para darnos seguridad y en ese caso, si alguien pretende algo que yo poseo, pero que poseo con título, podré tener certeza de que ese objeto no va a salir de mis manos, sea una propiedad, puede ser un objeto mueble o inmueble. Primer rasgo que lo podemos detectar en la posesión, pero podríamos también buscarlo en la sucesión. ¿Cómo lo explicaríamos en la sucesión? Esta seguridad y la inseguridad que genera la propia muerte. Por ejemplo, si me interesa llevar adelante una fundación y lo hago en vida, el temor que podría asaltarme a mí en esa fundación, por ejemplo, destinada a ayudar a alguien, cuando yo ya no esté, es que esa fundación desaparezca o que se malversen los fondos de esa fundación. Yo quiero tener seguridad de que aún ya no estando, esa fundación siga trabajando en favor de lo que yo quería que trabajara. Y esa seguridad, ¿quién me la va a dar? Esa seguridad me la va a dar, por ejemplo, si yo elaboro un testamento donde digo claramente que designo como albacea para que el día de mañana se encargue de la sucesión a X persona. Me voy a sentir entonces seguro en esa instancia. Revisemos, por ejemplo, las asociaciones. ¿Qué podemos encontrar en las asociaciones? Y en las asociaciones hay algo muy claro. Nos vinculamos con otros porque intentamos conseguir un objetivo que sabemos que solo no vamos a poder lograr. Sabemos que individualmente no vamos a poder conseguir ese objetivo. Y si lo intentamos, nos vamos a frustrar. Y si colaboramos y nos asistimos, lo lograremos más rápidamente y podremos sostenerlo en el tiempo. Veamos en el proceso. Hablamos de un juez que resuelve un conflicto. ¿Y cómo jugaría el proceso o el juez, al igual que en el caso de las asociaciones? Por ejemplo, alguien dice, usted cometió un acto ilícito en tal lugar, por ejemplo. Yo nunca estuve en ese lugar, pero ante la acusación estoy en un problema. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque el juez podría resolver en mi contra. Entonces, tengo testigos que declaran bajo juramento decir verdad, que indubitablemente yo no estaba en ese lugar, estaba en otro país en el momento en que se cometió ese acto ilícito. Si estos testigos no hubiesen estado, mi situación probablemente hubiese sido muy endeble. En el primer caso y en el segundo, ¿qué necesité? La ayuda de otros. No habría podido resolver el tema del objetivo común, ni el tema de mi exoneración si no hubiese tenido la ayuda. En el caso del proceso, la ayuda de los testigos. Entonces tenemos, primero, seguridad y ayuda. Pero podríamos rastrear alguna exigencia o alguna otra necesidad que se nos aparezca. Entonces dice, y vuelve al tema de la muerte o al tema de la desaparición. Dice Cota, también nosotros que sabemos que somos seres mortales y que en algún momento nos vamos a morir, tenemos la duda de si los bienes que poseemos se van a perder o si esos bienes que poseemos yo quiero que los usufructen o que los disfruten, por ejemplo, mis hijos o mis hijas. ¿Por qué? Porque quisiera que esos bienes, aunque yo ya no esté, mi propiedad en vida se mantuviese, pero esta vez en cabeza de mis herederos. Y eso se consigue o podría conseguirse con la sucesión o más claramente con el testamento. Porque entonces yo de alguna manera
voy a perdurar en la memoria de mis hijos, mis hijas o lo que fuese, a partir de que ellos usufructarán o disfrutarán en vida estos bienes. Esto va a implicar, por ejemplo, la duración. No voy a estar más en esta vida, pero seguiré estando en presencia o bajo la órbita o la égida de mis herederos. Estas tres necesidades, seguridad, ayuda y duración, son necesariamente objetivos que tenemos que satisfacer. Solamente, Cota se vuelve a preguntar, ¿solamente el derecho nos permite alcanzar la seguridad, la duración y la ayuda? ¿Solamente el derecho? ¿Esto solamente lo podríamos hacer si existiese el derecho? Entonces él responde, él dice no, no, porque, por ejemplo, la seguridad la podríamos obtener en base a una potencia, a muchas armas. Si tuviésemos armas, estaríamos seguros de que nadie nos robe lo que no corresponde, por ejemplo. Lo mismo en el caso de la ayuda. Tal vez, aunque yo no tenga los medios, alguien empatice conmigo, sea solidario, sea misericordioso y me permita alcanzar algo que, por ejemplo, si no tengo ningún recurso, no puedo alcanzar. Pero también podría, en el caso de la duración, aunque no existiese en el derecho, que las personas intenten devolverme agradecidos lo que yo puedo haber hecho por ellos en vida y conserven mi memoria. Sin embargo, dice, esto podría ocurrir, pero mucho más eficaz es la respuesta que da el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho va a establecer comportamientos obligatorios destinados a que la ayuda, la seguridad y la duración, precisamente por estar contenidos en comportamientos que son obligatorios, puedan, no desaparezcan, se mantengan, se fortalezcan o generen más posibilidades de resolver las mismas, estas necesidades de ayuda, seguridad y duración. Dice entonces Cota, hemos, en función del análisis de estas instituciones, detectado ciertas necesidades que son necesidades que todos en algún momento o en otro sentimos. Nadie puede decir que jamás ha querido o se ha sentido huérfano de ayuda, ha requerido seguridad porque se ha sentido inseguro, o ha intentado o ha pensado si podría durar de alguna u otra manera más allá de la muerte. Estas necesidades las sienten todos los seres humanos precisamente porque son seres humanos. Pero te dice, tendríamos que ir un poco más lejos sobre estas necesidades. Y la segunda pregunta que se hace Cota es, tendríamos que preguntarnos por qué sentimos estas necesidades. Indagar un poco más en nuestra condición humana, ya que sabemos que estas son tres necesidades que están presentes en todos los seres humanos. Fíjense este dato, que no puede pasar inadvertido. Las instituciones sobre las que él trabaja están presentes en las primeras formas de expresión de la humanidad. Este es un dato que hay que remarcar. Estas instituciones las encontramos en las culturas más antiguas, allá donde se pierde el tiempo y la memoria. Por lo tanto, también las encontramos hoy. Lo que refuerza la idea. Hoy las sentimos, pero también las sentían los primeros hombres en la Tierra. Dato que no puede dejarse de lado y dato que hay que rescatar y que hay que tener presente cuando continuemos en análisis. ¿Qué tienen de particular estas necesidades? Alguien podría decir, a punta Cota, pero los animales también tienen esas necesidades. Los animales también instintivamente buscan seguridad. Por eso se juntan en manadas, por eso construyen refugio,
por eso instintivamente sacan las garras para sentirse seguros cuando se sienten amenazados. También los animales trabajan colaborativamente, o también otros seres vivientes que no son los humanos trabajan colaborativamente, por ejemplo en manadas para cazar, para conseguir alimento, inclusive las hormigas, que sería una de las escalas más bajas, se ayudan porque cada hormiguero es impresionante, hablando la otra vez con un ingeniero agrónomo, por una cuestión de plaga, es impresionante cómo están diversificadas las funciones en un hormiguero, y cada hormiga o cada hormiga específica cumple una tarea que no cumple la otra, como si se tratase de una oficina. Entonces no hay ningún lugar a duda que también hay colaboración. Y también podría haber duración o el deseo de durar, aunque sea instintivamente, con la reproducción, no a nivel humano, porque la generación de una nueva vida a nivel humano no puede catalogarse a la reproducción o al mantenimiento de la especie en los animales, pero también instintivamente este día de duración puede darse. Y entonces dice Cota, la diferencia está en que el ser humano es el único consciente que tiene conciencia de sus limitaciones. Los demás seres de la creación no son conscientes de estas limitaciones. El único que tiene conciencia de la misma, o los únicos que tenemos conciencia de la misma, somos nosotros. ¿Y cómo vivimos los seres humanos esto? Y lo vivimos como una carencia. Dato clave, dice Cota, esto nos permite vernos como seres carenciados o indigentes. Pero cuidado, dice él, hay una diferencia, además de la que puntualizamos con los animales, porque los animales tienen estas necesidades porque tienen carencias, pero los animales están determinados. Los animales no pueden salir de la indigencia. Entonces, si le fallan los instintos, etcétera, etcétera, desaparecen. Los seres humanos no. Los seres humanos somos conscientes de esto, y precisamente como somos conscientes de esto, de que somos seres indigentes, que hay algo que nos falta, esto nos mueve a actuar, esto nos impulsa a actuar, nos motiva a actuar. La indigencia nos hace intentar salir de este dato, de esta lógica de carencia, nos estimula a actuar, cosa que por supuesto no van a hacer los animales. Y entonces él saca una primera conclusión, dice, no hay ninguna duda que, aunque no sean más que 3 rasgos, estos rasgos definen la condición humana. Estos rasgos definen, en otros términos, la naturaleza del hombre, porque estas 3 notas aparecen donde encontramos vestigios del ser humano. Son 3, son pocas, no importa, dice Cota, son claramente exigencias que comportan la naturaleza del hombre. Entonces, esto quiere decir que el prehistórico, que el romano, que el griego, que el medieval, que el alemán, que el chino, que el platense, que el cordobés, que el hombre del siglo IV, que el hombre del siglo XXI, compartimos estas notas porque compartimos la misma condición humana. Esta es nuestra naturaleza humana. Pero dice él, somos o tenemos estas necesidades. ¿Por qué? Porque podemos pensar, dice Cota, podemos pensar lo absoluto, también pensamos lo relativo, podemos pensar lo infinito, pero también lo finito, y en este contraste, el hombre descubre que sus capacidades de realizar lo eterno, lo absoluto y lo infinito no son posibles de alcanzar. Nosotros descubrimos que podemos pensar esto, pero que en nuestro accionar concreto hay un enorme desnivel entre lo que podemos pensar y lo que podemos lograr. Por lo tanto, esto nos lleva necesariamente
a descubrir que somos, primero, seres limitados. Primero, seres limitados. Segundo, seres finitos. Y tercero, que la inseguridad, el temor que nos acecha en la vida cotidiana viene o tiene dos fuentes. La primera fuente es la inseguridad ante el entorno. La segunda fuente es la inseguridad ante los otros. Esta inseguridad ante los otros nos hace ver como riesgosa la convivencia, pero Kota se plantea lo siguiente, él dice, es cierto, la convivencia se torna riesgosa porque el otro puede, siendo un individuo, intentar imponerse sobre mi persona. Pero más allá de esto, aun cuando yo quisiera eliminar a los otros, no podría. Aun cuando intentase eliminar a los demás, dándome cuenta del riesgo que corro, si eliminase a los demás, me eliminaría a mí mismo. Por lo tanto, los otros son potencialmente riesgosos, pero no puedo prescindir de ellos, no puedo eliminarlos. Por lo tanto, otro rasgo, no solo mi limitación, no solo mi finitud, sino que somos seres en relación. Pero este ser en relación nos hace ver que lo nuestro no es vivir, sino existir, pero tampoco es existir, sino es coexistir. Repasemos entonces estos tres datos. Somos seres limitados, somos seres finitos y somos seres en relación. Y volvemos a la idea de indigencia. ¿Qué implica indigencia? Indigencia, como decíamos hoy, es carencia. Carencia puede traducirse por necesidad. Y la necesidad, y acá podríamos hacer un juego y comparar si se quiere, o vincular si se quiere, a lo que sobre la necesidad dice Kota y sobre lo que Quine marcaba cuando hablaba o cuando hacía el análisis del hombre como un ser social. ¿Qué dice Kota? Esta indigencia implica necesidad, carencia. Y nos damos cuenta que la tenemos que superar. ¿Por qué? Para poder desarrollarnos. Nuestra autoconciencia solo puede constituirse, superarse y llegar a la conciencia de los demás si nosotros logramos superar esta carencia para ser plenamente nosotros mismos. Esa necesidad de superar esta carencia para ser plenamente nosotros mismos convierte al otro en necesario. Juan decía, en última instancia, nosotros dependemos de los demás porque, primero, los demás nos permiten ingresar a ese mundo social pleno de sentidos y significados. Él decía, somos mediante los otros. Pero lo más importante, equiparable a lo que dice Kota y decía Juan, somos para los otros. Y este para los otros implica en Juan que para ser plenamente nosotros mismos necesitamos el reconocimiento de los demás. Es decir, necesitamos de la necesidad de los otros. Necesitamos que los otros nos necesiten. Autores diferentes en diferentes niveles de pensamiento que llegan al analizar el hombre a la misma conclusión. Necesitamos de la necesidad de los otros. Pero aparece un nuevo problema. No podemos cerrar acá la discusión. Descubrimos, fíjense, dice Kota, descubrimos que somos individuos. No hay ninguna duda que somos individuos. Pero además descubrimos algo más. Que nos hace volver o nos hace poner en un plano de realidad y no de soberbia al estilo del hombre moderno. ¿Qué descubrimos? Que cuando venimos al mundo entramos a un mundo que ya está constituido. Cuando ingresamos al mundo, ingresamos a un ámbito, a una intrincadísima red de relaciones que ya está constituida. Hay una historia común cuando aparecemos como individuos. Por decirlo de alguna otra forma, ya hay una historia hecha.
cuando ingresamos al ámbito significativo mundanal organizado en términos de Quant, ya hay una historia común que solo podemos apropiarnos nada, pero que ya está hecha. Es decir, el individuo, nosotros cuando venimos al mundo, ya estamos o venimos al mundo producto de una relación. Y en el mundo estamos interconectados en una infinita red de relaciones que nos permite descubrir el sentido y el significado de lo que nos rodea. Por lo tanto, si esta red intrincadísima de vínculos, historia común, no existiese, no podríamos hablar de ser humano. Pero no solamente eso. Como individuo, cuando empezamos a desarrollarnos, recibimos innumerables influencias que tienen que ver con el ADN, con la genética, con la cosmovisión, con los genes, con el ambiente social, con la socialización. Toda esta innumerable cantidad de conceptos las recibimos sin saberlo, sin quererlo, no importa si lo sabemos o si no lo queremos, pero las recibimos. Todas estas enormes influencias ya están presentes cuando empezamos a dar nuestros primeros pasos. Está marcando acá Kota contundentemente y claramente que la idea de un individuo que sale al mundo y que luego se vincula con los demás y puede prescindir de los demás o puede instrumentalizar a los demás es una absoluta falsedad, un absoluto engaño y es totalmente errónea antropológicamente hablando. Pero, entonces, él dice, cuando tomamos conciencia, autoconciencia, producto de mi vinculación con el otro, ¿qué descubrimos? Descubrimos, y acá resuena también la terminología de Luypen, acá descubrimos que estamos destinados a los otros. Claramente lo que descubrimos es que somos seres destinados a convivir a los otros, destinados a los demás. Juan decía, descubrimos que somos portadores de una luz que nos dice cómo debemos ser, cómo debe ser nuestra relación con los otros y cómo debe constituirse un mundo o cómo debe generarse un mundo. Esa luz que nos guía, dice Kota, no necesariamente se traduce en la convivencia de manera automática. Y acá empieza a acercarse el nudo de su pensamiento y la conclusión final. Él dice, en el día a día los seres humanos no estamos a la altura de las circunstancias. ¿Qué implica no estar a la altura de las circunstancias? Que hay una enorme brecha en aquello que deberíamos realizar porque estamos destinados a hacerlo y aquello que luego concretamos en el día a día, en el cara a cara o en el vínculo con el otro. Y entonces, ¿qué aparece? Aparece lo que habíamos visto cuando hablamos de la seguridad. Descubrimos que tanto podemos vincularnos con el otro aceptándolo como rechazándolo. Tanto podemos abrirnos a los otros como cerrarnos, y tanto el otro puede abrirse a nosotros como cerrarse. Y esta es una oscilación que muchas veces escapa al control de los pocos convivientes. Pero la oscilación es terrible la oscilación. Abrirse, cerrarse, cerrarse, abrirse. Es decir, en términos políticos, la alternativa amigo-enemigo. En política, un autor contemporáneo de Kelsen, Smith, explicaba lo político por esta alternativa. Él decía, lo político es manejar la alternativa amigo-enemigo. Esta alternancia, amigo-enemigo, esta es la variable que hay que utilizar en política, decía Smith. En este caso es totalmente aplicable. Amigo-enemigo, alguien que consideramos un amigo que inmediatamente y tal vez en una fracción de segundo se convierte en un enemigo, y a la inversa. Dice él, no obstante esto, si bien la conciencia del hombre tiene como una especie de reaseguro que impediría la eliminación de todos aquellos que nos confrontan, dice él, si bien esto
se choca con un reaseguro de mi propia conciencia, que implica que no podría eliminar a todos, también es cierto que esta eliminación, no de todos, sino de algunos, se da en nuestra existencia cotidiana. Eliminación en términos fuertes como en términos más lavados, ¿no? No necesariamente estamos hablando de muerte en términos fuertes o en términos más lavados. Sigue habiendo un problema, que es, aunque sean unos pocos, cualquiera puede ser el resultado de mi eliminación y de mi rechazo. No puedo quedarme tranquilo. Vamos a ponerlo de otra manera. No podría quedarme tranquilo pensando en mi existencia, en mi vida humana, no voy a negar a todos los que se me confrontan, pero sí no podría quedarme tranquilo porque puedo o voy a tener que negar, y en este puedo o tener que negar puede aparecer cualquiera. ¿Se puede resolver este inconveniente? Somos conscientes de que somos seres en relación, pero nos damos cuenta que esta alternancia amigo-enemigo, aceptar o rechazar, forma parte de nuestra propia realidad. La podríamos eliminar, y fijémonos en la figura del conflicto. Y él lanza otra cruda advertencia, dice, es imposible humanamente eliminar este desnivel. ¿Por qué es imposible? Porque va más lejos, está más allá de la mera voluntad del sujeto. No es cuestión de buena o mala voluntad. Y esto es trágico, pero es cierto. Es independiente de que querramos, intentemos siempre aceptar el otro y no recusarlo. Dice, esto escapa ¿Y por qué escapa a la voluntad de los sujetos? Precisamente porque así como sería un misterio el hecho de que los seres humanos nos encontremos, también, de alguna manera, la contrapartida sería cierta. Sería un misterio el por qué los seres humanos nos desencontremos. Pero lo que explica el encuentro, fíjense qué interesante, aunque parezca paradójico, en Cota. Lo que explicaría el encuentro también explicaría el desencuentro. Y las dos situaciones estarían más allá del alcance de nuestro propio control y de nuestra propia voluntad. Veámoslo en el caso del desencuentro. ¿Qué explica el desencuentro entre los seres humanos? Y dice nuestra singularidad. ¿Qué es nuestra singularidad? Y nuestra singularidad es que, y en eso está la riqueza, no siempre bien vista ni siempre bien tratada, en eso está la riqueza en la diversidad humana. Cada uno de nosotros, por ejemplo, si hiciéramos un trabajo muy breve con los que estamos hoy presentes, si se pudiese hacer, cada uno de los que estamos hoy presentes tiene diferentes maneras de interpretar esas necesidades, tiene diferentes maneras de enfocar o de considerar lo que es su propia perfección. Y en esa diferente manera de entender cuáles son sus necesidades, son las mismas, pero la manera en que podemos llegar a tener de entenderlas son diferentes, y esto tiene que ver con nuestra historia y nuestra situación, esto ya lo sabemos, y también la manera en cómo lograr nuestra perfección. Si nosotros entendiéramos esto, que está contando Cota, que es absolutamente real y cierto, tal vez nos sería difícil ponernos de acuerdo porque interpretemos nuestra propia perfección de manera diferente. Por ejemplo, se habla de los planes de vida. Cada uno de nosotros puede tener planes de vida absolutamente diferentes o discordantes, y no por eso válidos. Pero el problema está en la comprensión. Dice algo más, a ver si lo puedo transmitir bien. Él dice algo más. Dice, porque muchas veces cuando se habla del encuentro y se habla del diálogo, parece muy fácil o muy sencillo decir, porque el ser humano puede comprender
y entender al otro, porque en el encuentro el ser humano se pone en el lugar del otro. No, no, esta es una petición de principio, este es un mero voluntarismo, nadie puede ponerse en los zapatos del otro. Nadie se puede poner en los zapatos del otro, ni nadie se pone en los zapatos del otro. Podré ponerme los zapatos de otro, pero seguramente estos zapatos me van a apretar, me van a arruinar la planta, me van a hacer... No, no nos podemos... Esto es voluntarismo puro. Dice él, hay enormes dificultades por ser casi imposibles de comprender al otro, porque no puedo ocupar el lugar del otro. Entonces, esto, más allá de mi voluntad, va a generar o deja abierta la posibilidad del conflicto. Más allá de que intente entenderlo, comprenderlo, mi singularidad, fíjense la importancia de esto, mi singularidad. Somos singulares. Si no fuésemos singulares, el encuentro no se podría dar. Si no fuésemos singulares, no podríamos convertirnos en únicos e irrepetibles para otro, o convertir a otro en único e irrepetible para nosotros mismos. Precisamente ahí está la singularidad, y el diálogo lo que promueve o permite es esta singularidad. Pero esta singularidad también puede ser fuente de conflicto. Dejemos de lado entonces lo trágico, si entendemos esto, y vayamos al nudo, al desenlace, al final de este razonamiento genial de Cota. Él dice, pero somos conscientes de estos problemas, somos conscientes de esto, podemos darnos cuenta de esto. Y entonces dijimos, la diferencia entre lo que planeamos y lo que hacemos es muy grande, y esto nos estimula a actuar, y esto también nos estimula a actuar. Siendo conscientes de esto, esto también nos estimula a actuar. Y si nos estimula a actuar, ¿qué genera? Y genera la conciencia de que no podríamos dejar librado esto al azar. No podríamos pensarnos como individuos autosuficientes y, en consecuencia, que los individuos autosuficientes resuelvan esto por sus propios medios, dejando fluir, entre comillas, la libertad, si se quiere, sin ningún tipo de marco de referencia. Esto no podría pasar. Y si esto pasase, estaría decretado el fin de lo que entendemos por género humano. Pero esto no pasa, ¿por qué? Porque al ser conscientes, o a partir de que somos conscientes, nos damos cuenta que necesitamos poner un coto a ese juego, a esa oscilación entre el abrirse y el cerrarse. Algo nos dice, nuestra existencia y coexistencia está marcada por un deber común. Este deber común o exigencia implica limitar la apertura y el cierre y la apertura. Y ahí, en ese preciso momento o instante, aparece el derecho. El derecho, como dice la analogía Cota, hablando de las gafas, el derecho es un anteojo que permite que podamos ver, porque ataca y detecta el defecto en nuestra vista, que es su disminución o la miopía. El derecho, el propio hombre con el derecho, detecta ese defecto, si se quiere, entrecomillado, defecto o limitación, suena mejor limitación, que es lo que va a hacer que el derecho surja. Esa limitación. La limitación está en la imposibilidad de resolver algo para el cual estamos diseñados. Piensen esto, que es paradojal. Esto es paradojal. Toda nuestra estructura, humanamente, estructuralmente, está hecha y diseñada para encontrarnos con los otros. Fíjense lo paradojal. Pero nuestra propia singularidad, más allá de nuestra buena voluntad, buenos deseos, inteligencia, etc., no puede evitar el conflicto. Entonces, tiene que haber un marco
que permita que mis posibilidades y las posibilidades del otro se conjuguen y acá vemos la necesidad de ayuda y colaboración, la seguridad, la duración en menor medida. Todo esto lo resuelve el derecho. En el trabajo hay una pequeña conclusión. En el trabajo hay una pequeña conclusión. En el trabajo, cuando yo volqué los dos capítulos, hay una pequeña conclusión agregada, y que es que el derecho, esto demostraría que el derecho hunde, clava o hunde sus raíces en la condición humana, en la naturaleza humana, intentando resolver algo que Negri dice también en varios de sus trabajos. Intenta resolver las contradicciones propias de la condición humana. Negri diría esto: intenta resolver el uso contradictorio de la libertad. Somos libres a partir de que nos encontramos, pero el uso contradictorio de nuestra libertad hace que supongamos que somos libres sin encontrarnos y que esto provoque el desencuentro. Acá vemos, creo que el texto, la lectura y la explicación son determinantes. Acá vemos cómo el derecho se vincula con nuestra existencia, está engarzado a la existencia humana en función de intentar resolver esto. Pero agreguemos algo más que tiene que ver con la alternativa amigo-enemigo. Cota lo pone como ejemplo, este binomio, como ejemplo, para que se vea bien claramente el conflicto entre la apertura y el cierre. No es que él esté de acuerdo para explicar lo político con el binomio amigo-enemigo, y en eso también tiene razón, pero sí se ve claramente el cierre y la apertura. ¿Y cómo lo cierra? Él dice: supongamos que la condición humana tenga como finalidad la amistad. Estemos hechos para desarrollarnos plenamente a partir de la amistad. Pero aparece el conflicto. Con el conflicto aparece la enemistad. Tendríamos que hacernos una pregunta. Si estamos diseñados para convertirnos en amigos, y esto es dificultoso, ¿qué tenemos que hacer para resolver ese problema? La respuesta habitual: equivocada y errónea, combatir la enemistad. Repito, la respuesta habitual: equivocada y errónea. Sí, o sabemos que tenemos que ser amigos, pero cuando vemos el fenómeno de la enemistad decimos: para ser amigos nos molesta la enemistad, entonces hay que eliminar la enemistad. Dice Cota brillantemente: es al revés la respuesta, es al revés. Al contrario, si estamos diseñados como estamos diseñados para crecer y desarrollarnos en la amistad, que era un ejemplo que pongo, lo que hay que hacer es promover la amistad, no combatir la enemistad. Promover la amistad, no combatir la enemistad. Precisamente la promoción de la amistad, léase en este caso respeto, viene de la propia naturaleza del derecho. Con el derecho nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es promover el respeto, no agigantar el castigo, la opresión, la punición. Acá está claramente demostrado por qué es indispensable o por qué consideramos comunicar respuesta válida para entender el derecho. Primero, investigar sobre el hombre, su condición dialogal, y luego llegar al derecho.
Fíjense, insisto, remarco, los datos de la condición humana que surgen del análisis ontofenomenológico de Cota se corresponde con los datos, si se quiere, para usar una imagen plástica, supongamos, plástica, no necesariamente quiero decir que tengamos fotos o videos de esto, que es imposible, esto se corresponde con los datos de los primeros hombres. Porque los primeros hombres y las primeras culturas, allá donde se pierde el origen de los tiempos, o en estas culturas existían o existieron estas instituciones de manera larvada, de manera imprecisa, de manera tosca o rudimentaria, pero ya tenían o ya entendían la vinculación, el trueque, el respeto por los muertos, el trabajar de manera compartida, el resolver sus conflictos. No había juez, sí había resolución de los problemas por lo que se llama hoy la justicia restaurativa, era la propia comunidad la que resolvía el problema. Entonces, hablemos también de proceso, la única diferencia es que no había juez. Y también, como decía hoy, el trabajar la tierra. No eran dueños las primeras culturas, pero sí eran dueños en función del vínculo que generaban con la tierra, esa famosa idea de la Pachamama, etc. Es parte de la condición humana, por más que la modernidad en un extravío y en un desvarío haya intentado negarla, por más que hoy, socialmente hablando, aunque tenemos conciencia de esto, muchas veces nos sigamos negando a partir de nuestros comportamientos individuales en sociedad. Y el conflicto, la idea de conflicto. El conflicto no es un estigma, no es algo negativo. El conflicto no forma parte del ADN del hombre, como instauraron en nuestras cabezas los pensadores modernos. El conflicto es simplemente el resultado de algo que remarca la importancia y la jerarquía que tiene la condición humana, que es la singularidad. El encuentro genera vínculos entre estas singularidades, pero paradójicamente las singularidades también pueden generar un desencuentro. ¿Hay una respuesta sobre esto más allá de lo que contamos en el derecho? ¿Hay una respuesta, una conclusión final? No, esto es un misterio. Esto es un misterio. No se puede explicar humanamente ni con las herramientas de la ciencia, ni con las herramientas de la disciplina que se nos ocurra explicar esto o resolver este problema. Esto es un misterio. Cuando hablamos de misterio, ya estamos pensando o nos estaríamos trasladando para seguir inquiriendo a un plano, pero ya habremos salido del ámbito del derecho. Esta es la explicación de nuestro vínculo, de por qué trabajamos tanto en la condición dialogal. Y permítanseme algo más. Nosotros decimos en nuestro punto de partida que toda creación de derecho refleja de alguna manera la forma en cómo el ser humano se interpreta a sí mismo. Y acá vemos esto claramente. La elaboración de instituciones jurídicas en busca de seguridad, de ayuda y duración, explica consciente o inconscientemente el por qué el hombre a lo largo de toda la historia ha generado estas mediaciones, estas instituciones o estas respuestas. No importa el desvarío de la modernidad, el intento de ruptura con lo ya existente, con la historia común y la aparición del individuo. Algo más respecto del individuo. En un libro, también lo recomiendo, si por ahí por casualidad lo encuentran, que se llama Las raíces de la violencia, Cota, un librito chiquito muy interesante, se llama Las raíces de la violencia. Cota intenta explicar, como intenta explicar el urfenómeno, el fenómeno originario del derecho, también lo hace con la violencia. Dice que la violencia tiene muchas causas, pero para él la violencia inusitada
cualitativamente y cuantitativamente en referencia a épocas anteriores, no hay ninguna duda de esto, tiene un punto de partida. Analiza su fenomenología, como en el derecho, cómo se expresa la violencia, y llega a esta conclusión. Y él dice lo siguiente: tal vez se deba a la metafísica de la subjetividad. ¿Qué es la metafísica de la subjetividad? La metafísica de la subjetividad, dice, es la generación de la imagen del hombre en la modernidad. Ese hombre, ese individuo que se cree o que cree posible a partir de su libertad lograr o alcanzar todo lo que se propone, incluso eliminando o apartándose de la imagen divina, y además supuestamente logrando algo que el ser humano no puede lograr, equiparar su deseo de infinitud, su deseo de absolutez y de eternidad con su propio comportamiento. Dice Kota, ¿qué le pasa a partir de esto al individuo moderno? Se frustra. Y no hay otra posibilidad de que no se frustre. ¿Y por qué se frustra? Y se frustra porque precisamente rompe con su propia condición ontológica, rompe con aquello que lo podría haber convertido plenamente en el mismo. Rompe con Dios, rompe con los otros y rompe con la naturaleza. Y se queda o se convierte en un mero individuo. Y el mero individuo, lo individual, implica la no plenitud de su propio desarrollo y la frustración. Pero la frustración en una persona, en un individuo, podría entenderse si quedara en el propio sujeto. Por decirlo así, que implosionara. Me frustro e implosiono. Tal vez si me frustrara por haber cortado los vínculos con los demás, con la naturaleza y con Dios, me diese cuenta al implosionar que estoy equivocado. Pero esto no ocurre. ¿Qué hace el individuo? No mastica su propia frustración hacia adentro, sino que la saca hacia afuera. ¿Y de qué manera la saca hacia afuera? La frustración claramente la saca hacia afuera agrediendo a sus semejantes. La frustración que se genera a partir de la imagen del hombre como mero individuo se traduce luego, y esto es una frustración, porque no consigue los objetivos, o porque los que consigue nunca les alcanza, o porque los que consigue, que no son más que objetivos insustanciales, lo convierten en un ser peligroso, lo devuelve hacia afuera. Por eso la llama metafísica de la subjetividad. Creo, más allá de que toda explicación de un fenómeno social tiene muchas causas, que la explicación que le da Kota a este fenómeno es una de las mejores que he escuchado o de las cuales he tenido conocimiento. Pero ese sería otro trabajo o otra investigación. Claramente la violencia se contrapone al derecho, pero también claramente el poder se contrapone al derecho. Esta es la explicación, este es el núcleo de nuestra perspectiva. Acá creemos haber demostrado cómo el derecho solo puede entenderse a partir de una comprensión de nuestro carácter dialogal o de nuestra dialogicidad. Tendríamos que entrar ahora en un último desarrollo que, por ejemplo, si siguiéramos la perspectiva de Kota, él dice, el derecho se explica por la naturaleza humana y el derecho se vincula con los valores y se vincula con la justicia. Kota respondería, la justicia también está ligada con la naturaleza humana,
¿Por qué? Porque la justicia es un decantamiento de la naturaleza humana. Este decantamiento indica que lo justo tiene que ver con lo que se corresponde con la propia condición humana. Por lo tanto, el derecho, si es obligatorio y está justificado, va a estar justificado por su referencia a nuestra condición humana. Pero no vamos a trabajar sobre la perspectiva de cotas, sino vamos a hacer un trabajo más amplio, que es relacionar el derecho con la justicia. Trabajaremos con otros autores, porque la explicación de Cota después tiene toma algunos caminos y serían más largos y no nos alcanza el tiempo para desarrollarlos. Vamos a hablar entonces ahora de la relación entre derecho y justicia. Como saben ustedes, y esto aparece como discusión al comienzo de la historia humana, hay quienes consideran que el derecho está relacionado con la justicia y quienes niegan que haya una relación entre el derecho y la justicia. Esta discusión todavía está presente hoy y se inició hace muchísimos siglos atrás. Pero hasta la, digamos, medioevo, renacimiento, había una identificación entre el derecho y la justicia. Nosotros no identificamos el derecho con la justicia, sino decimos que está vinculado con la justicia. Pero hasta la modernidad hubo casi como una especie de identificación. Nadie discutía si el derecho tenía o no que ver con la justicia, se consideraba que el derecho era la misma cosa justa. Con la modernidad se rompe esto, se niega la justicia y el derecho intenta aparecer como una mediación autónoma, con independencia completa de los valores. Lo primero que podríamos decir entonces es que las teorías morales, que son las que explican el fenómeno de la justicia, se pueden dividir en dos grandes grupos. Acá hay una serie de cuestiones previas antes de hablar de los valores. Una de esas cuestiones previas antes de hablar de los valores es pensar si los valores pueden conocerse o pueden no conocerse. Hablaríamos entonces de teorías cognitivistas y de teorías no cognitivistas. Las teorías cognitivistas son las que consideran que el ser humano está en condiciones de entender y conocer aquello que se entiende por o como mundo moral, y dentro del mundo moral el valor justicia. Las teorías no cognitivistas son aquellas que consideran que el ser humano no puede alcanzar esta condición o estos valores y porque su razón no está preparada para ello. Recordemos que nosotros decimos que tienen que trabajar conjuntamente la razón y la voluntad, tienen que trabajar conjuntamente la razón y el sentimiento. Pero en la modernidad se produce un fraccionamiento de las capacidades del hombre y por lo tanto la razón pasa a un segundo plano, la voluntad pasa a ocupar un primer plano y la razón se convierte de alguna manera en un objeto servil a la voluntad. ¿Por qué? Porque, como dijimos en la clase de ayer, para los modernos, la razón solo puede investigar los medios para buscar un objetivo. El objetivo lo pone la voluntad. Por lo tanto, la voluntad utiliza a la razón como un esclavo. La razón le va a suministrar los medios necesarios para alcanzar un objetivo, pero no le va a permitir o no va a poder discutir esos objetivos de manera racional, entre los que va a estar, por ejemplo, la justicia. Lo que va a decidir o quien va a decidir cuál es el contenido, en el caso del derecho, haciendo
tabula rasa con los valores, esa es la propia voluntad. Punto de partida. Primero, ¿cómo conocemos lo moral? Afirmación, ¿existe un mundo moral? Existe un mundo moral. Segunda cuestión, ¿cómo accedemos al conocimiento de ese mundo moral? ¿Cuál es la vía de acceso? Respuesta, la vía de acceso a ese mundo de lo moral se compone de la conjugación de dos facultades humanas. Por un lado, el sentimiento. Por un lado, la sensibilidad. Por un lado, la emocionalidad. Este es uno de los ingredientes. El otro ingrediente es lo que denominamos razón, racionalidad, entendimiento o espíritu. Acuérdense, si ya leyeron, si no lo leyeron, recuérdenlo, el trabajo de Henkel, que él dice que en última instancia el derecho solo puede explicarse porque hay una conjunción en el hombre de espíritu y voluntad. Entonces, repito, vía de acceso a las exigencias morales, por un lado, la sensibilidad, o lo que es lo mismo, la emoción o la emocionalidad, o lo que es lo mismo, el sentimiento. Por el otro lado, razón, entendimiento o espíritu. Tienen que trabajar de manera conjunta. El primer paso para percibir el valor o los valores es el sentimiento, la intuición, lo que denominamos intuición moral. La intuición moral jugaría papel similar a la de los ojos respecto al sentido de la vista. Así como necesitamos de los ojos, que forman parte del sentido de la vista, para ver las realidades que tienen una delimitación espacio-temporal, si no, no podríamos hacerlo. Así, la intuición juega el mismo papel que los ojos, pero la intuición ve lo que los ojos no pueden ver. La intuición moral ve los valores, ve las exigencias éticas, que no tienen una dimensión espacio-temporal. No son ni cosas, ni son objetos, ni son estructuras extensas. Las valoraciones son de alguna manera superobjetivas, es decir, están por arriba de los objetos, incluidos los ámbitos, incluidos las personas, están por arriba, pero solo aparecen o solo pueden verse cuando uno observa el comportamiento o las vinculaciones o la dimensión física que genera la convivencia entre seres humanos. Dicho de otra manera, un comportamiento justo o injusto, si tengo acceso a lo justo o lo injusto, no puedo verlo sino encarnado en una relación intersubjetiva. Más allá de una relación intersubjetiva no puedo percibir valor alguno. Digo, una relación intersubjetiva si se tratara de la justicia de un caso particular, o una relación intersubjetiva macro si se tratara, por ejemplo, de una justicia que después vamos a ver podría denominarse o se llama habitualmente justicia distributiva. Repito nuevamente la idea, solo puedo sentir el valor o los valores, lo justo o lo injusto a partir de una percepción o una visión de la realidad. ¿Lo justo dónde lo voy a encontrar? ¿Mirando una puerta? No. ¿Mirando un animal? No. ¿Mirando una persona parada? No. Lo justo lo voy a percibir cuando veo una vinculación, percibo por los sentidos una vinculación. Por ejemplo, cuando veo una mujer y un varón y un bebé, y en este caso la mujer y el varón sumergen al bebé en una tina con agua hirviendo. Cuando veo, por supuesto, este comportamiento físico que involucra al varón y la mujer que introducen un bebé en una tina con agua hirviendo, mi sentido se activa, mi intuición se activa y percibo lo injusto de esa situación. En este caso podríamos hablar de una tortura. Fuera de eso, si detuviéramos la imagen, por ejemplo, en una hipótesis, mujer, varón,
y una criatura no podríamos percibir o sentir si esto es justo o injusto. Pero lo justo o lo injusto de la situación excede la corporalidad de las personas, pero solo puedo percibir lo justo o lo injusto a partir de la interacción de estas personas. Tal es así, que, por ejemplo, yo puedo equivocarme al percibir con los ojos esta situación. Por ejemplo, vemos un varón, una mujer, una criatura, ambos lo tienen en sus brazos y la criatura grita. Una primera percepción de esto, si estoy un poco lejos, es: esto es un horror, es injusto, es indignante, están tratando mal a una criatura. Ahora, supongamos que yo me acerque en el ejemplo. Cuando me acerco en el ejemplo y pido, o a efectos de pedir una explicación ante mi indignación, veo, ya estoy cerquita, veo que lo que están haciendo el varón y la mujer con esa criatura es, por ejemplo, sacarle una espina de uno de los dedos. La cosa cambia radicalmente hablando. Estoy percibiendo la misma acción. Al varón, la mujer, la criatura, pero detecto que lo que están haciendo es sacarle una espina. Por supuesto, el sacarle la espina le va a evitar un mal mayor, pero necesariamente va a generar el llanto de la criatura. Entonces, esto no es una acción injusta. Esto es una acción de vida justa. Están intentando salvar a esa criatura de una posible infección. Con esto quiero remarcar lo siguiente. Si bien es cierto que todos los seres humanos estamos en condiciones de percibir lo justo y lo injusto, y esta percepción tiene que ver con la utilización de los sentidos que nos hacen identificar objetos en el espacio y en el tiempo, en colaboración con un sentido que no nos hace percibir el espacio y el tiempo, sino el contenido de eso que estamos viendo en el espacio y en el tiempo, también es cierto que puede haber errores en la percepción. Fíjense, ahí hubo un error. El que estaba lejos lo veía como una tortura. El que lo veía de cerca que se acercó lo veía como un acto injusto. Quiere decir que tienen dos percepciones. Voy a esto. ¿Tienen dos percepciones diferentes? No, no tienen dos percepciones diferentes, lo que sea lo justo y lo injusto. Uno tiene una mejor percepción porque está en la delimitación del espacio y tiempo, claramente, casi chocándose con la situación. El otro no. Entonces no podríamos decir, este es un ejemplo claro de que algunos ven a la tortura como algo justo y otros ven a la tortura como algo injusto. No, creo que este ejemplo claramente demuestra que si todos tuviéramos información, claramente nuestro sentido nos llevaría a la misma conclusión, funcionaría de la misma manera. Claro está, y por ahora lo dejo pendiente, que las percepciones o el sentido de lo justo que cada uno de nosotros tenga puede ser corregido. Luego viene la etapa de la reflexión, luego entra en juego el entendimiento, se tiene que perfilar, se tiene que contrastar con otro, lo tengo que cotejar con lo que otro ve. Entonces lo voy perfilando, lo voy mejorando, intento explicarlo y en última instancia puedo obtener una noción de lo que sea lo justo o lo injusto debidamente madura, debidamente sopesada, debidamente reflexionada, y esto necesariamente a partir del diálogo. Pero el punto de partida es común. En esto nos apoyamos nosotros, nuestra lectura, para justificar que el derecho no puede existir sin la presencia de la justicia. Como dije hoy, esta es una discusión antiquísima. Vamos a introducirnos en las primeras discusiones sobre la noción de lo justo o del injusto. Y la primera discusión, algunos la ubican en el periodo clásico, que es el inicio o el nacimiento de la filosofía griega. Vamos a ir a un ya, si se quiere, viejo conocido nuestro,
que es Platón y Sócrates, porque esa discusión está documentada en los diálogos platónicos, y en uno de los diálogos platónicos, que es un diálogo que se compone de varios libros, donde se habla de la política, donde se habla de la convivencia, donde se habla de la justicia. La justicia precisamente inicia en el libro primero de la República. Por eso el texto que ustedes tienen subido al aula virtual es un trabajo, un comentario realizado por Héctor Negri al libro primero de la República. Ahí estaría documentado en nuestro criterio una de las primeras y más importantes discusiones sobre el sentido y alcance de la justicia. El texto es importante porque, como en los diálogos escritos por Platón, el que interviene es su maestro. Platón es discípulo de Sócrates. Sócrates, como ustedes saben, no tuvo, o no se conoce, o no se pudo rastrear algún texto que quedara y en el cual se reflejaran sus ideas. Esto lo hizo Platón, recogiendo los diálogos, las conversaciones de Sócrates. Sócrates es el iniciador del diálogo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el escenario de la discusión sobre la justicia está en la polis. ¿De qué manera se da en la polis? Sócrates camina por las calles de Grecia y va intercambiando puntos de vista o pareceres. Le gustaba mucho conversar con los griegos, no solo con los amos, que no eran muchos, sino también con los esclavos. Yo creo haber hecho alusión, me parece, a algún diálogo que entabla con un esclavo que se llama Critón, que da nombre a otro de los diálogos. ¿Y cómo es la dialógica en Sócrates? La dialógica en Sócrates se da a partir de trabajar sobre una pregunta o una afirmación del interlocutor. La pregunta puede venir del lado de Sócrates o puede venir del lado del interlocutor. Y entonces, a partir de esta afirmación, viene la primera pregunta o repregunta o crítica de Sócrates, lo que obliga al interlocutor a responderle o a contraatacar. Y así se va generando, por supuesto en términos marcadamente pacíficos y respetuosos, se va generando un diálogo. Y al hilo de la pregunta, la repregunta, el argumento y el contraargumento, se va clarificando aquello que en un momento tenía determinada significación, que Sócrates consideró que tenía que corregir, al punto tal que cuando termina, cuando cierra el diálogo, el interlocutor abandona la escena de Sócrates convencido de que su punto de vista o su afirmación no era la correcta. Y esto lo había hecho Sócrates, que no le había impuesto su punto de vista, sino que hábilmente, con preguntas y respuestas, le había hecho ver la verdad que el propio sujeto sacaba de sí mismo, ayudado por Sócrates, y que lo sacaba del error. Por eso Sócrates decía que lo que él hacía cuando dialogaba con los demás era el mismo trabajo que hacía su madre, que era partera, y que era permitirle a los que venían al mundo salir del útero materno. Él decía Sócrates: yo soy como mi madre, soy un partero, pero un partero de ideas. Esta es la atmósfera del diálogo y aparece la discusión. La primera discusión. En el diálogo, en el inicio están Céfalo, que es un anciano, Sócrates conversando con Céfalo, discuten sobre en qué consiste una vida lograda, en qué consiste la madurez, si al llegar a la madurez uno puede sentirse pleno, y cuándo se sentiría pleno, en función de qué. Y en esta discusión aparece Polemarco, uno de los hijos de Céfalo, interrumpe la conversación y le dice a Sócrates:
Si mal no tengo entendido, Sócrates, la primera noción de justicia le corresponde al poeta, a un poeta. Este poeta es Simónides. Fíjense también que es interesante, una noción de justicia que no se atribuye a un pensador, a un filósofo, a un sabio, sino a un poeta. Sí, la poesía también es una forma de conocimiento, es una forma de pensar la realidad, pero no es exactamente igual a la filosofía. Es fuente de conocimiento, pero no son exactamente lo mismo. ¿Y cuál es esta noción?, le pregunta Sócrates a Polemarco. Y Polemarco dice, si mal no recuerdo, Simónides dice que justicia es dar o devolver a cada uno lo suyo. Fíjense, acá aparece la sempiterna noción de justicia que todos conocemos y que se ha mantenido hasta nuestros días. Simónides dice, la justicia es dar o devolver a cada uno lo suyo. Y acá hay que poner un mojón. Porque esta noción o definición de justicia presenta, o dicha de esta manera, genera un problema que ha sido motivo de discusión y sigue siendo motivo de discusión después de 21 siglos sobre si podemos o no formarnos una noción de justicia. ¿Por qué? Repasemos la definición nuevamente. Dar o devolver a cada uno lo suyo. Sócrates le dice a Polemarco, pero hay un inconveniente, porque ¿qué es o en qué consiste dar o devolverle a cada uno lo suyo? No tiene contenido, dice Sócrates. En el trabajo, Negri marca lo siguiente, él dice, el primer problema que presenta una noción o definición de justicia es que hay que poblar a esa noción o definición de un criterio que le dé un significado cierto. Tenemos que poblar a esa definición de contenido. Ahora, el contenido tiene que ver con un criterio. No hay un criterio o contenido en esta definición de Simónides. En esta definición de Simónides simplemente hay una referencia a dar o devolver a cada uno lo suyo. Empieza la discusión, empieza el intercambio de ideas entre Sócrates y Polemarco dice, seguramente lo que quiso decir, perdón, Ariel, ¿querés hacerme alguna pregunta? Porque no sé si es porque no tenés sonido, veo que estás hablando, no sé si querés hacerme alguna pregunta. ¿Me escuchás? ¿Querés hacerme alguna pregunta? Sí, te escucho, porque te veo hablar, pero pues no sé si es que no tengo sonido, a lo mejor me estás queriendo preguntar algo y yo no te puedo escuchar. Me está escribiendo, discúlpeme un segundito, porque por ahí si me quiere hacer una pregunta es importante. No me escuchás, dice que no me escucha. A ver. ¿Tengo sonido? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, se escucha bien, Carlos. Bueno, ¿ahora me escuchás, Ariel? Dice en el chat que no le funciona el audio. Ah, Que él te escucha bien. ¿me querés hacer alguna pregunta? ¿O no? ¿No me querías hacer ninguna pregunta? ¿Sí? Bueno. Después está bien, cuando soluciones el tema del audio sería interesante hacerlo, porque me pareció porque te veía que hablaba cuando yo estaba exponiendo, pero como no tenía sonido, a lo mejor me está queriendo hacer una pregunta y yo no lo escucho. Perfecto, entonces retomo la idea.
y acá seguramente vamos a tener que dejar, pero es el punto de partida para la reflexión. El punto de partida para la reflexión es este: ¿qué sentido, qué significado le damos a esa definición de Simónides? Polemarco dice lo siguiente: para mí, dice él, hablándole a Sócrates, Polemarco lo que quiso decir es que hay que hacerle el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Dice Polemarco, creo que esto es lo que quiso, este es el sentido que le quiso dar a la definición. Sócrates escucha esta definición y, como no está de acuerdo, contraataca, argumenta o le dice lo siguiente: me parece que no, le dice Sócrates, me parece que esto no podría ser la idea de Polemarco. ¿Por qué? Por 3 motivos, dice Sócrates. Si fuese cierto que la justicia es hacerle el bien al amigo y mal al enemigo, habría 3 problemas. Primero, sería como definición completamente inoperante en tiempos de paz, o en sociedades pacíficas, o en sociedades en donde no existiese el conflicto. Segundo, hay algún problema, o hay problemas muchas veces, porque los seres humanos nos solemos engañar respecto a de si el otro es amigo o enemigo. Aparece el problema, hábilmente Sócrates introduce, no creo que haya sido su intención, algo que después, psicológicamente hablando, sí se ha fundamentado, y existencialmente hablando también. El error en considerar a alguien como amigo cuando es enemigo, o de verlo como enemigo cuando no lo es. Problema de la apariencia. Y la tercera, y me parece la mejor de todas, y habría o puede abrir a polémicas intensas, es la que dice lo siguiente: no creo que Simónides haya considerado que ser justo implica imponerle o afligirle o hacerle mal a alguien. En otros términos, y lo dice en otro lugar, que el castigo pueda ser visto como un componente de la justicia. Recordarán, yo no sé si les conté, que Sócrates era el que planteaba que si, por ejemplo, uno castigaba a un animal, le hablaba de un bruto, a veces era un perro, otras veces era un caballo, si lo castiga, es muy probable que, o casi seguro, que el animal no responda la segunda vez a lo que se le pide y que haya que volver a castigarlo. Pero dice Sócrates, esto conlleva un peligro. El castigo sucesivo hasta que supuestamente el bruto, diría en palabras de Sócrates, perro, caballo, responda, lo va a tornar más agresivo, dice Sócrates. Esto tornaría más agresivo a la persona que se le inflige castigo. Este me parece que es un argumento muy fuerte y de peso, porque habitualmente o muchas veces se supone que el castigo, la pena, la punición o lo que fuese tienen que ver con la justicia. Por ejemplo, hay expresiones como justicia penal, hay expresiones como derecho penal, que nosotros, al igual que Sócrates, consideramos completamente distorsionada. Nosotros usamos un término, no lo usaba Sócrates, no lo usaba, por supuesto, pero la idea que él quería plantear es la misma. Nosotros hablamos en este caso de un oxímoron. Un oxímoron es un término, una construcción que tiene entre sus propios componentes dos sintagmas o dos expresiones que son absolutamente contradictorias, antitéticas e imposibles de hacer jugar, inclusive no solo fácticamente, sino lógicamente, en el mismo lugar. Algo así como la vinculación entre derecho y poder llevado a su extremo en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Por ejemplo, derecho penal. Salvo que el derecho lo entendamos como norma que emana de la autoridad competente. El derecho, tal como lo entendemos nosotros, y lo penal no tienen manera de vincularse o de relacionarse. Y tampoco con el castigo. Cuando Sócrates retroca y le dice, no, estás equivocado, no puede serlo porque en tiempos de paz
es inoperante. No puede serlo porque es muy riesgoso, porque uno puede confundir apariencia de amigo con enemigo. Y tercero, Simone no podría haber pensado nunca o admitido que el mal o el castigo pueda convertirse en una forma de justicia. Polemarco asume las réplicas de Sócrates, abandona momentáneamente el diálogo y se va pensando que es cierto, que lo que Simónides quiso decir fue otra cosa y no esto. Mañana vamos, porque ya estamos en el tiempo, mañana vamos a seguir con la discusión, con esta discusión socrática, siempre con esta idea planteada también por Sócrates. Nuestra razón, nuestra racionalidad puede generar una idea, un concepto de lo justo que vaya más allá de mis propias fronteras, si se quiere, tenga un alcance universal y absoluto por ser un valor moral, o nuestra racionalidad no puede, no lo consigue y está limitada simplemente como racionalidad a generar los mejores medios para alcanzar determinados fines, como por ejemplo la justicia, pero sin poder racionalmente determinar si la justicia tiene más peso que el orden, la seguridad, etc. Esta es la idea. No es ninguna adivinanza, claramente apostamos, sostenemos y fundamentamos lo primero, pero hay formidables enemigos. Los formidables enemigos son aquellos que consideran que todo lo que Sócrates afirma, nosotros afirmamos, y esto fue moneda común en la modernidad, es apostar por lo irracional, por la irracionalidad. Una cosa, y cerramos, la modernidad nos dejó un duro problema a los contemporáneos, porque generó también una dicotomía en el propio hombre. Esa dicotomía está en separar la razón de la sensibilidad. Separó la razón de la sensibilidad, pero no las volvió a unir. Y, ¿se acuerdan lo que les dije ayer? Acá está la razón y acá está la sensibilidad. Acá está la razón y jerárquicamente o implícitamente es más importante, más valiosa que la sensibilidad. Por eso a la sensibilidad, o a partir de los modernos, a todo lo que sea sensible, nosotros lo tachamos de irracional. Y no por algo, la racionalidad se le atribuye a un sector de la humanidad como rasgo definitivo e importante, y la sensibilidad se le atribuye a otro colectivo de la humanidad. Seguramente ustedes ya están en condiciones de saber cuál es la respuesta o a qué me refiero. No sé si hay alguna Sí, las mujeres somos sensibles. No sé si hay alguna... Cierro mientras pauso.